La discusión sobre el denominado derecho al olvido lleva tiempo en Europa. En mayo del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los usuarios de los motores de búsqueda en Internet, como el gigante Google, pueden exigir que se borren sus informaciones personales procesadas y conservadas por los servidores. El caso se originó en una demanda presentada por un ciudadano español que reclamaba que sus datos personales fueran suprimidos de los resultados de Google, pues figuraban asociados a una subasta de inmuebles relacionadas con un embargo en 1998. El tribunal estimó en su fallo que cualquier persona tiene derecho a ser olvidada en Internet bajo ciertas condiciones, en particular cuando esos datos se consideren inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido. El Tribunal Europeo estimó que el gestor del motor de búsqueda es el responsable del tratamiento de los datos personales que recolecta, determinando que los enlaces a páginas web que contienen esa información deben suprimirse de la lista de resultados, a menos que existan razones particulares, como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública, que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información. La discusión sobre el derecho al olvido llegó ya a México, con el procedimiento legal que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, inició contra Google México por negarse a retirar una información personal de un usuario, con lo que podría alcanzar una multa de hasta 44 millones de pesos. El usuario quejoso ha sido identificado en medios de comunicación como Carlos Sánchez de la Peña, uno de los propietarios de la empresa de autotransportes Estrella Blanca, y la información que exige retirar de los resultados de Google son unas notas de la periodista Ana Lilia Pérez que vinculan al grupo empresarial con Vamos México, fundación de la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sagún, y con un fraude por alrededor de 500 millones de pesos. Al exigir el retiro de la información, ¿el IFAI beneficia el buen manejo de datos personales en Internet o se convierte en una herramienta de censura? Y justamente por este último caso es que vamos a tratar este tema en ángulos, porque hay que tratar de entender desde las dos perspectivas. Hay acusaciones en contra del IFAI en este momento muy encendidas de que está fomentando la censura o está atentando contra la libertad de expresión en Internet. Y por otra parte hay también la postura de que cada usuario, cada persona debe ser, digamos, dueño de su propia imagen y en todo caso cuidar hasta su prestigio. Y también decir que llegamos un poquito tarde a esta discusión, que ya por aquí uno de nuestros invitados nos decía que no es exactamente lo mismo de lo que ha venido pasando en Europa, lo que está pasando en México. Lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero les decía que al menos en 2014 hubo 230 casos solo en España de gente que exigió su derecho al olvido, lo que incluye borrar sus datos de Google. Para platicar acerca de este asunto, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Paco Vallejo, consejero del Instituto de Transparencia a nivel local. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Rodrigo Cornejo, compañero tertuliano de Ángulos y ya una cara conocida de ustedes, pero además muy interesado en temas de Europa y en temas digitales. Así es, pues vamos a verlo desde una perspectiva tal vez diferente. A ver, empecemos desde ahí, Rodrigo. ¿Qué es derecho al olvido? El derecho al olvido nació, como vimos en la cápsula, de la petición de una persona, un ciudadano europeo, que, utilizando el marco legal que ya rige en la Unión Europea, peticionó a borrar unos datos. Él había ido a bancarrota y ya, pues como hemos visto en la cápsula, deseaba que se eliminaran datos que él consideraba dañinos a su reputación como empresario, es decir, se había ido a bancarrota o a concurso mercantil, y él quería eliminar del motor de búsqueda los vínculos que llevaban a esta información, ¿no? El derecho al olvido, tal vez entendido de manera más amplia, es la prerrogativa o el derecho que uno tiene a decirle a alguien que almacena vínculos a datos de que los quite. Es decir, por ejemplo, si uno buscara mi nombre en Google y lo primero que se ve, por ejemplo, es una información con la que yo no estoy de acuerdo, digamos una nota periodística negativa, datos personales míos, algo con lo que yo no esté de acuerdo, puedo, bajo ciertas razones, pedirle a Google que lo quite, que lo remueva. Más estrechamente entendido es simplemente la remoción de información inconveniente. Esto, si bien se ha denominado como derecho al olvido, es una intentona de legislar
cómo las compañías privadas ostentan y hacen uso de datos personales de individuos. Que es una parte muy importante, ¿no? Ahora, ¿es llegar hasta el final, es decir, hasta que se borre la información que a mí me resulta inconveniente como individuo o no? En este caso, solamente, tanto en el caso de la Unión Europea como en el que el IFAI está llevando ahorita, en este caso en específico en México, es casi todo lo contrario. Si bien Google es público, ¿no? Exactamente, es un motor de búsqueda que en todo el mundo, incluyendo en México, concentra la mayoría de las búsquedas en Internet. Pero es como llegar a una biblioteca y pedir que del índice se borre que existe un libro, pero el libro sigue existiendo ahí. Eso quiere decir, no hace que la información se borre de donde está alojada, de los servidores de la página en particular, no la hace imposible de encontrar si solamente se ejerce el... Exactamente. Solamente tal vez la hace un poco más difícil de encontrar. Así que, híjole, es muy, muy acotado y muy deficiente. O sea que derecho, pues está como limitadito el asunto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el derecho puede incluir, sí, el borrado. Como ya lo señaló Rodrigo, estos casos que ahorita estamos platicando, el de Google México y su referente en el de Google España, se refiere solamente a borrarlos del índice. Como pues buen ejemplo el que él da. Bueno, tú vas al índice de la biblioteca y pues hay un libro que sobre ti no te gusta que esté en el índice, está bien, que lo quiten del índice, pero el libro sigue estando allí. Si alguien se va y da un paseo por los estantes, puede encontrarse con tu libro, ¿sí? Entonces, efectivamente se trata de, el derecho al olvido sí podría llegar a, oye, también que quiten cierta información que está ahí en Internet, no necesariamente el índice, sino también el libro, o sea, la información fuente. Esto es, oye, yo en Facebook publiqué una fotografía mía de cuando tenía 18 años echándome unos alcoholes y pues me veía ya muy borracho. Oye, pues es una información que está asociada con una parte de mi vida privada que si bien yo hice pública, tengo derecho a que se olviden de eso. Incluso fue definido originalmente en 1890 así, como the right to be left alone, o sea, el derecho de ser dejado solo o en paz, ¿no? O sea, hay cosas de mí que si bien yo alguna vez dije o hice, si no fuera por estos nuevos medios tecnológicos, nadie más las sabría más que los que en ese contexto estuvieron. El asunto es que ahora, gracias al Internet, se ha vuelto la memoria de la humanidad, pero es una memoria compartida. Ahora resulta que lo que yo hice hace 20 años va a estar ahí por siempre. O sea, por ejemplo, si yo fuera Edgar, el del famosísimo video aquel de ya, güey, y no sé qué, güey, que seguramente ahorita debe estar en la universidad, debe ser súper chocante que en este momento su referencia 10 años después siga siendo el ya, güey, y que todo el mundo lo conozca como el ya, güey, ¿no? Y que a lo mejor si lo hubiera ocurrido hace 30 años, cuando no había Internet, no pasa nada. Pues, a lo mejor lo seguían unos 4 o 5 años mientras estaban sus mismos amigos del contexto social en el que él estaba, ¿no? O que lo siguiera un amigo hasta la licenciatura, ¿no? Pero no hubiera pasado de allí, ¿no? Que muy poca gente se enteró del hecho, el que grabó y los amigos que lo vieron en su momento, y él estaría en santa paz. Lo más probable es que hoy en día el pobre Edgar no esté en santa paz, que seguido le estén diciendo o recordando lo que ocurrió y quedó registrado en YouTube y que cuando quieran lo van a poder acceder, ¿no? Muy bien. Déjenme hacer una pausa en la plática, Rodrigo, Paco, y seguimos para platicar acerca de este derecho, porque también se cruza con una cosa que es muy importante en nuestro país hoy, la discusión de lo que es privado y lo que es público, porque la acotación justamente que se ha hecho en España es que cuando eres público, pues literalmente ya te jodiste. Aunque seas Lindsay Lohan y el video porno se haya filtrado, lo platicamos después de la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso en Ángulos hablando acerca del derecho al olvido a propósito de este caso de discusión que se está dando en México de un ciudadano que le salió, decíamos antes de la pausa, contraproducente porque a raíz de esta demanda en donde pedía que se borrara su relación con la señora presidenta, ¿verdad? Así era conocida Marta Sagún, ahora sabemos su nombre, la empresa y por lo cual estaba pidiendo además de su identidad. En ese sentido, ¿resulta o no resulta pertinente en algún momento pedir a alguien que haya subido información sobre mí, que la baje o pedirle al buscador que la quite, dado que, pues como dices, de repente es la memoria de la humanidad el Internet? ¿Cuándo sí y cuándo no? Pues
El hecho de que uno pueda subir, o sea, de que yo suba contenido acerca de mí mismo a una plataforma, hace que yo tenga ciertos derechos de revocación sobre esos datos. E incluso cuando alguien más sube una fotografía no muy halagadora mía o datos difamatorios, esos derechos ya existen, en tanto que las páginas de internet que los alojan sí tienen términos y condiciones, e incluso aunque no los tuvieran, uno podría ejercitar esos derechos. A mí se me hace que el derecho al olvido es un derecho digital, yo ni siquiera lo llamaría derecho, es una conceptualización de un derecho digital mal entendida. Esto es los criterios de relevancia, pertenencia, si es difamatorio o no, si afecta a mi imagen pública. Estos mismos derechos podríamos incluso trasladarlos a información que no está en internet, sino que está en periódicos, que está en revistas, que está en radio y televisión. Estos problemas ya existían y ya hemos tratado de ver la diferencia entre cuando yo quiero eliminar información inconveniente por razones que no son válidas y cuando sí la quiero eliminar. Lo que a mí me parece muy preocupante del derecho al olvido es que hasta ahora ha sido ejercitado predominantemente por individuos e empresas privadas que o tienen intereses empresariales o pueden ser también políticos que pueden tratar de eliminar la contextualización de sus relaciones de negocios, o incluso en Estados Unidos, cuando se había discutido el derecho al olvido, de los primeros peticionarios fueron individuos que de los llamados sex offenders o personas que habían hecho, pues no sé, atentados contra el pudor, que trataron de eliminar estas informaciones de registros que hay de ellos para que se sepa que si fueron juzgados por un crimen o no, ¿no? A mí me parece que más allá de que uno, por ejemplo, pueda ejercer acción penal contra alguien que me está difamando y que está patentemente diciendo cosas falsas acerca de mí, la naturaleza del Internet y quien conozca su infraestructura sabe que es difícil borrar algo. Es decir, se pueden hacer 1 o 1 millón de copias digitales de una información a un costo mínimo y nulo. E incluso, si ustedes van a Google, en el caso de piratería, por ejemplo, Google puede poner todos los resultados y abajo pone: alguien nos ha peticionado de que borremos este resultado porque dice que viola sus derechos de autor. Sin embargo, aquí hay una liga a una página que se llama Chilling Effects o efectos de autocensura, en donde se ve la racionalización legal. Y usted accede a un documento en donde se ve justamente el enlace que quería ser removido. Es el efecto Barbara Streisand. Entre más vigorosamente uno trata de borrar una información del Internet, más desconocida y jamás se va a borrar. A mí me parece que habría que olvidarse del derecho al olvido y ejercer estos recursos de cancelación y rectificación de caso en caso, es decir, con la plataforma que aloja esto, y no tratar de irnos a legislar algo que ya hemos visto que no se puede. El Internet se resiste por Es que esa parte es importante, Paco, porque la verdad es que estamos muy acostumbrados a la impunidad fuera y dentro de la red, y a decir y a publicar cosas que no muchas veces podemos probar, y a veces, la verdad es que hasta por flojera o por dolo, los medios de comunicación publicamos dentro y fuera de la red información que luego no se rectifica. Pongo un caso muy específico que es algo que vivimos todos los días en Guadalajara y que es un atentado a los derechos de las personas, y sin embargo lo normalizamos y nos parece que no hay bronca. La publicación de fotos de detenidos que son presuntos responsables de un delito, y cuando se les sentencia o se les libera porque no se encontró responsabilidad, ni lo publicamos. Ahí, por ejemplo, hay un atentado que está dentro y fuera de la Internet, y hay unos derechos de gente que está siendo afectada que podría pedir esa rectificación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí se puede hacer por dos vías, tanto por el ejercicio de tus derechos arcos respecto al sector privado, que sería el caso de la información publicada por medios de comunicación privados, o en el caso de el ejercicio de estos mismos derechos, pero en posesión del sector público. Para los casos de entidades federales y de las particulares, es el IFAI el que debe tutelar esos derechos. Para el caso de las entidades públicas locales, no las privadas, solo públicas locales, estaríamos nosotros en el ITEI. El ITEI es el organismo que se encargaría de velar por esa protección. Y efectivamente, lo que hay que hacer es una solicitud primero. Es una solicitud de, oye, si la tiene, por ejemplo, si estás hablando de información que tiene a lo mejor la Fiscalía. Oye, Fiscalía, quiero que esta información que tiene sobre mí sea eliminada, sea cancelada, se modifique la forma en que la estás publicando, porque me opongo al uso que le das, la estás publicitando mucho cuando pues, a lo mejor ni ejercieron una acción penal, igual y nada más fue una detención momentánea, una confusión que seguido sucede, y efectivamente me estás afectando. Haces una solicitud de protección de la información confidencial, que se llama así el mecanismo en Jalisco, y ellos te tienen que responder. Si te responden negativamente o parcialmente, te dan la razón y hacen parte de lo que tú dices, en automático ellos nos tienen que informar al ITEI
de que hicieron eso, de que te negaron la protección de información, que te negaron tu petición de que la cancelen o le den otro uso, que no la publiquen, qué sé yo, o que lo hicieron parcialmente, y en automático nosotros entramos a revisar. Lamentablemente poco ejercicio hay de esto. En el año pasado, por ejemplo, nosotros recibimos, te lo digo de memoria, como 7, nada más. ¿En todo el año? En todo el año. 7. Y el año antepasado sí recibimos un poquito más, pero estaban como que de pronto alguien asesoró mal a algún ciudadano o a un grupo de ciudadanos porque estaban queriendo usar estas solicitudes de protección de información para sacar licencias que ya estaban vencidas sin pagarlas. Entonces, en realidad no hay un uso extensivo de tus derechos de proteger tu información personal. Es escaso. Nos fijamos mucho más en que se dé la información pública que en cuidar nuestra información. La damos a diestra y siniestra. Vamos al gimnasio, llenas un formulario y te piden 1000 datos, que a veces no son proporcionales al servicio que te van a dar. Incluso vas al médico y el médico te pide una cantidad de datos y dices, oiga, pues yo vengo al dentista, ¿para qué me pide todos estos datos? Tiene que ser proporcional. A veces sí te piden enfermedades y cosas de esas, pues para ver el antecedente y no cometer un error en el tratamiento tuyo. Pero otros como tu domicilio, como datos específicos que tienen que ver que no tienen que ver con el servicio médico que te van a dar, pues no tendrás por qué estarlos dando. En los hoteles te piden las copias de credencial de lector. ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Pues yo voy y me acredito nada más para que sepas que si hice la reservación por teléfono, pues sepas que soy la misma persona. Eso es todo. No necesitan tomarte ningún otro dato. Ahora, en Internet hay algunos datos sensibles que sí podría pedir con este recurso que se borraran. Es lo que pasó en el caso Google, el de México. El de México. El ciudadano, Sánchez de la Peña, lo que hizo fue interponer una solicitud frente a Google, porque eso se hace frente a la propia entidad privada que tiene tus datos, una solicitud de derechos ARCO. Los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de tus datos. Él interpone la solicitud, Google ni le contesta, ni lo pela. Entonces se va a lo que se conoce, es el equivalente a un recurso, se va a una solicitud de protección con el IFAI. Le dice, oye IFAI, Google no me hizo caso, no me contestó nada. Yo le pedí que por favor ya no me tuviera en ese índice de búsquedas porque hay información que me afecta. El IFAI le da la razón. Incluso cuando el IFAI está estudiando el tema, llega a Google y le dice al IFAI, es que yo no soy Google México. Es mi papá. Es que es Google Estados Unidos. Yo no puedo hacer nada, por eso ni le contesté. Entonces el IFAI analiza y dice, oye, espérate, aquí en tu constitución como empresa mexicana dices que tú tratas los datos, que usas los servicios de Google Estados Unidos, pero que trata los datos personales de esta persona eres tú. Porque los buscamos en un portal que dice que es tuyo, no en el Google USA, lo buscamos en el Google México. Total que ahí dice el IFAI, claro que eres tú, primer asunto que resolvieron en ese recurso. Segundo, le dicen, efectivamente, como tú tratas datos personales y esta persona está pidiéndote que sus datos personales se cancelen y se opone a que los índices, los metas en un índice, pues le corresponde la razón porque tú nunca diste ninguna razón o justificación legal y una motivación razonada de por qué sí puedes dar los datos de esta persona. Como nunca se pronunció, lo único que dijo fue, yo no soy, es mi papá, pues por eso el IFAI dijo, tú nunca fundaste ni motivaste, ¿por qué no podías dar esa información? Pues le da la razón al ciudadano y le dice, a ver, Google, tienes 10 días para que cumplas con lo que te está pidiendo el ciudadano, que es retirar su información. Y si no, te multo. Y si no, te multo ahí hay varias multas, se han manejado hasta 60 millones de pesos. Según lo que pasa es que hay la posibilidad de imponer unas 2 o 3 multas porque depende de la infracción en la que se encuadre. Una sí puede ser de hasta 44 millones de pesos, pero dependerá de si se le acumulan 2 o 3 sanciones. O la gravedad del asunto que se Así considere es. de parte del IFAI. Muy bien, vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos, porque ahora se va a poner bueno, ¿verdad? Porque Google contestó que esto atenta contra la libertad de expresión y que más vale tener en Internet toda la información y que el ciudadano discierna cuando es falsa y cuando no es falsa a estarla borrando. De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, ya regresamos.
Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca del derecho al olvido y ya nos documentaba Paco Vallejo, consejero del ITEI, acerca de cómo ha venido resolviendo el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales, que también hay que decir que en la reforma constitucional reciente que, algo hizo bien Peña Nieto, pues se incluyó este asunto y también, por cierto, a los organismos locales les toca también velar por los datos personales, ¿no? Bueno, como protector de datos personales está desde antes de Peña Nieto. ¿Ah, sí? Que además la reforma constitucional no la hizo Peña Nieto, la hicieron todos los grupos parlamentarios y contiene sobre todo propuestas, de hecho, menos las de Peña Nieto, ¿Ah, sí? más de los otros dos grupos parlamentarios del PRD y del PAN. Mira, entonces, corrijo. Digo, no derecho al olvido de Peña Nieto, voy a corregir esto y el Pacto por México. Digamos, claro que fue un promotor, ¿no? Pero lo que veo es que en justicia para todos los que participaron, valía la pena aclararlo, ¿no? Bueno, entonces, toca ahora sí a organismos públicos, porque hay que decir que antes de esta reforma no existía esta facultad, de manera que si yo reclamaba a una empresa, por ejemplo, de un periódico que publicara datos que yo no quisiera que se publicaran, pues no pasaba nada, ¿no? O se iba por otro lado, por el lado de la difamación. Pero bueno, nos dejaba el caso explicado desde el punto de vista de la autoridad, Paco, pues desde el punto de vista del usuario de Internet o desde el punto de vista de la población en general, hay, pues yo creo que un manejo bastante inteligente por parte de Google que dice, no, lo que realmente está haciendo el IFAI es ser comparsa de una censura disfrazada porque en realidad esto lo van a utilizar políticos o gente que es delincuente y que no quiere que se sepa. Google no necesita ayuda de nadie para censurar. Google ya censura, sus motores de búsqueda no son libres, el motor de búsqueda en Hong Kong y en China es diferente, hay referencias históricas que por petición de gobiernos están eliminadas, uno no puede buscar la masacre de la plaza de Tiananmen en China porque las imágenes que salen es de la plaza muy bonita, arreglada y limpia. Es decir, Google tiene políticas muy perniciosas en el ejercicio de sus motores de búsqueda. Eso agregando nada más un asunto que tiene que ver con lo comercial, Exacto. que casualmente si a Google le pagaron para que le aparezca en primer lugar, pues es casual que aparezca por ahí, ¿no? Sí, Google también, por ejemplo, de manera pues dudosa, pone en los primeros resultados de su motor de búsqueda anuncios, ¿no? Pueden ser cosas que estén relacionadas o no. Y aparte de estos portales, los usuarios no necesitan proveerle información de manera voluntaria a estos portales. Cuando usted va a cualquier sitio de Internet, ¿no? Google, hay unos archivos que se llaman cookies que recolectan sus hábitos de navegación, le ponen anuncios. Google lee tu correo electrónico, te puede poner anuncios. Si de repente, por ejemplo, tú y yo intercambiamos un correo electrónico en el que yo te digo que tengo diabetes y estoy muy preocupado por la salud, es muy probable que a mano derecha de repente me digan, ¿tiene usted diabetes? Pruebe este tratamiento. Estas pastillitas. De ese tamaño. Así que, bueno, esto es para ilustrar que no se está haciendo, al criticar el derecho al olvido, una defensa implícita de Google. Google no es una empresa que me agrade y creo que a ningún usuario de Internet que esté a favor de la arquitectura abierta podría agradarle Google. Sin embargo, el problema y lo problemático con extender el derecho al olvido a decir que son mis datos personales en el contexto de una nota periodística que deben ser eliminados, sí entra a un campo minado. Es decir, no se puede ejercitar, en mi opinión como usuario de Internet, el derecho a eliminar estas informaciones sin necesariamente caer en un ejercicio desproporcionado de eliminar datos. Es decir, ¿por qué se habría de eliminar la nota periodística? En ese caso, si el usuario estuviera tan preocupado por el uso y ejercicio de sus datos personales, podría pedir que se redacten de sus datos personales del portal y no tendría que actuar esta intermediación entre el portal el motor de búsqueda y el portal. A mí me parece muy peligroso que, como había dicho, ¿no? El ejercicio de este derecho es predominantemente de individuos con intereses o entidades privadas que quieren eliminar información inconveniente de sí mismos en Internet. Yo he hecho uso de mi rectificación de mis derechos ARCO, por ejemplo. Algún día yo haciendo una tarea en la preparatoria me metí a un portal llamado México Legal e hice una consulta acerca de un cambio de apellidos que quería realizar. Subsecuentemente, al pasar de los años, me di cuenta que era el primer resultado que salía y yo no fui a Google. Lo que yo hice fue ir a este portal, pedir la eliminación de esa publicación y ya no existe. Esto es decir, el derecho al olvido es innecesario. Las protecciones que nos otorgan los derechos ARCO ejercitadas directamente hacia los portales de Internet que tienen, nótese, no contexto ni nada, sino información muy puntual. Nombres, apellidos, datos personales, tipo de sangre, domicilio, eso ya existe y no debe de ser registrado más que dentro del marco ya existente. A mí me parece que si empezamos a creer que el derecho al olvido es algo necesario, de repente podremos ver a muchos más empresarios, políticos e intereses privados eliminando
de los portales de los motores de búsqueda información inconveniente. ¿Y quién dice que es un contexto periodístico y que no? Aquí en la pausa lo discutíamos, es eminentemente una zona gris y no se puede hacer específica este tipo de zonas grises. Desde el punto de vista del usuario, siempre va a perjudicar que el Internet sea menos abierto. Claro. Ahora, lo que sí es que se está llevando al Internet, y también lo platicábamos ahorita en la pausa, Paco, pues la falta de responsabilidad en México que hay por parte de los medios de comunicación que no contrastan la información. Tú decías, por ejemplo, si este usuario se hubiera publicado en la misma nota su versión, pues no tendría ninguna razón para reclamar, ¿no? Probablemente no estuviera reclamando porque pues, ahí está la versión de la investigación periodística que se haya hecho con las acusaciones y con todos los datos, más lo que él dice. Ahora es importante lo que Rodrigo dijo, y es que también tenemos que estar conscientes de algo. No hay como tal legislado un derecho al olvido en México. No existe. Y la crítica de Rodrigo, porque hay muchas voces en un sentido de hay que regular el derecho al olvido. Rodrigo dice, oye, pues no hace falta. Con los derechos ARCO, que son internacionalmente validados, bueno, internacionalmente en las democracias avanzadas del mundo, son validados, ¿no? son digamos, protegidos. Entonces, efectivamente, si el periodismo se ejerciera bajo principios y códigos de ética estrictos, en donde siempre se den todos los lados, todos los ángulos de la historia, creo yo que podríamos ejercer un derecho, o más que un derecho, una crítica importante como ciudadanos para discernir, esta información es la cierta o es esta otra, pero que nos encontremos con informaciones completas desde todos los ángulos donde podamos hacerlo. De lo contrario, frente a lo que estamos es a la imposición informativa de o corporaciones privadas como Google o de entidades gubernamentales que te pueden decir, esta es la versión de la historia. Y pues, porque alguien te puede criticar, pues es que no son los ciudadanos no disciernen. Debes dejarlos libres a que ellos disciernan. Sí, dejarnos libres siempre y cuando tengamos multiplicidad de informaciones. Esa es la otra, ¿no? La verdad es que en México tampoco las audiencias tenemos una tradición de discernimiento y de ser audiencias críticas para con lo que leemos. Creemos que lo que está publicado, tanto en un impreso como en Internet, es real. Y es cierto. Y no le aplicamos un pequeño matiz crítico, un pequeño filtro de razonabilidad. Hay veces que gente, incluso profesionistas de nivel, llegan y te repiten mitos que están publicados, sobre todo en Internet. Porque el Internet se ha vuelto una especie de, yo creo por la novedad, decíamos una vez hace poco en un foro, estamos enamorados de Internet. Entonces, como estamos enamorados, le creemos todo. Todo se lo creemos, como cuando estás enamorado de tu pareja, ¿no? Rodrigo. El problema es, si de por sí estamos como consumidores de información en un estadio más bajo del que debemos de estar en términos de juzgar, con este tipo de eliminación de información aún va a ser peor y va a ser más pernicioso, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces en el mensajero está el mensaje. En la Unión Europea se legisla este derecho al olvido cuando países como Alemania, por ejemplo, guardan 6 meses de información de tráfico de sus usuarios. Yo llamaría a los usuarios a que lean la historia de la génesis del derecho al olvido y se den cuenta de quién muy, muy mañosamente está pidiendo el derecho al olvido. Y son gobiernos, son entidades privadas y entidades públicas que ya tienen un mundo de información sobre nosotros. Están llevando el debate de como si necesitáramos ese derecho a poder peticionar a entidades privadas que ya existe y están trasladando el debate de todos los datos que ya son mal utilizados, que ya existen acerca de nosotros, a otro campo. El derecho al olvido, en mi opinión, es completamente un error. Innecesario. ¿Coincidimos? Yo, voz que escucho en contra del derecho al olvido, me parecen interesantes los argumentos de Rodrigo. Yo la verdad todavía no te diría si coincido o no. Creo que es importante que ciertas cosas sean olvidadas de uno, pero probablemente, como dice Rodrigo, pues si ejerzo mis derechos ARCO, con eso ya, pues eso puedo evitar que se siga difundiendo. Pero creo que sí hay que analizarlo con más profundidad, porque no estaría seguro de que en todos los casos sea suficiente ejercer derechos ARCO para que se olviden de cosas que son perjudiciales tuyas y que ya no son relevantes. Tú hablabas hace rato en un corte, precisamente, Rodrigo, que bueno, el tema de la relevancia o la pertinencia, pues porque es relevante o pertinente saber si hace 15 años yo me puse bien borracho. Bueno, quizás yo sí, porque soy ahora un servidor público y a lo mejor sí con eso me pueden evaluar, pero
no sé, de cualquier ciudadano, porque será relevante que esté información en la red publicada, rodando, de que se puso bien borracho o que se fumó un churro de mota. Sí. Ese es otro debate, porque también luego resulta que también la red se está llenando de una información irrelevante que está hecha a mares. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Canal 44. Quédense en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.